A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Mis hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy me corresponde realizar la introducción para la palabra del día de hoy. Estaremos leyendo el versículo del capítulo 9 del libro de Mateo, el cual dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es un versículo muy bonito. Me llama especialmente la atención que está precedido por un título, el cual es La mies es mucha. Es un título el cual se ha convertido en una frase que como cristianos escuchamos bastante, y hacer un poco referencia al llamamiento que tenemos cada uno a evangelizar, a llevar la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra, siempre empezando por nuestra familia, el lugar más importante de evangelización. Este versículo es muy bonito y frente a su contexto encontramos una variedad muy grande, como una pequeña recopilación de muchos milagros que hizo Jesús. Encontramos el sanamiento de un paralítico, encontramos la devolución de la vista a unos ciegos, pero una parte que me llama especialmente la atención de todo el contexto de este versículo es el llamamiento de Mateo. Mateo, como todos sabemos, era un cobrador de impuestos, y él es llamado por Jesús a ser su discípulo, y él lo invita a cenar. Y algo que encierra a cada una de las partes de este capítulo es que Jesús en cada una de estas partes era muy criticado. Era criticado por los fariseos, por mucha gente que era muy estudiada frente a las escrituras y que tenía precisamente acceso a ellas, pero que frente al actuar de las escrituras realmente no se veía un proceso, no se veía un aplicamiento. Tal vez sí se veía como una utilidad muy tácita de las escrituras, y no como lo que principalmente es Dios, que es amor. Esta parte y en general el capítulo se encuentra marcado por eso, por las críticas, por todo como contrario que se hacía a Jesús en esa época, y que tal vez no es tan ajeno a lo que vivimos hoy. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, la gente rechaza mucho y tal vez dice, no, algún evangélico o algún religioso, y rechazan las escrituras. Es una parte muy compleja el llevar el evangelio de Dios,
Y es un llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Ese versículo nos llama a seguir eh, la obra que Jesús incluso en vida realizaba. Uno pensaría, no, pero Jesús realizó milagros y él es Dios, él tiene el poder de hacer muchas cosas, pero a veces nos olvidamos que usted y yo somos hijos de Dios y que tenemos ese llamamiento, tenemos esa labor de extender su palabra, de, de llevar esa semilla, de sembrar esa palabra en muchos corazones que lo necesitan. Muchas personas tienen dolencias, tanto físicas, tienen dolencias emocionales y hay algo muy bonito que Jesús precisamente nombra en, cuando él se encuentra cenando con Mateo. Y es que al ser criticado, él menciona algo muy bonito y es que él no viene por las personas que están sanas, él viene por las personas que están enfermas, como un médico por excelencia. Y tal vez usted se encuentre afligido, usted tenga alguna dolencia, puede ser dolencia física, alguna dolencia emocional, algún turbamiento en su espíritu, pero yo le invito a que dejemos esas cargas al médico por excelencia, dejemos esos temores, dejemos esa preocupación que tal vez está no está permitiendo que usted tenga una buena comunicación con Dios y que le deje esas cargas a Cristo, que Él se encarga. Entonces le voy a invitar que ore conmigo para dar paso a la palabra del día de hoy. Así que le voy a pedir que incline su rostro y que cierre sus ojos. Padre amado, Señor, gracias te damos por este día, Señor, gracias por estar en cada uno, Señor, de las cosas que realizamos en un día, por proveer, Señor, nuestro hogar, por estar presente, Señor, en todas nuestras actividades diarias, Señor. Hoy hemos visto, Señor, que desde tiempo, Señor, has estado, Señor, presente, has estado con nosotros aún antes de que nosotros naciéramos, Señor, tú ya nos conocías. ¿Y por qué, Señor, no conocerías nuestras dolencias, Señor? Las cosas que perturban nuestro corazón, que no nos dejan tener una comunión real contigo. Te agradecemos, Señor. Mira la vida, Señor, de nuestra familia, de nuestros familiares, de las personas que amamos. Mira nuestras dolencias físicas, Señor, nuestras dolencias emocionales y toma el control, Señor. Toma el volante, Señor, frente a esas situaciones. Lleva el control. Sabemos que tú eres el médico por excelencia, que tomas nuestras aflicciones y te las llevas, Señor. Te llevas nuestras cargas. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que, así como nos has hablado por medio de un versículo, lo hagas, Señor, con la palabra, Señor, que nos tienes para este día. Te lo agradecemos, Señor, y hemos orado creyendo que eres un Dios poderoso y nuestro médico por excelencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados pastores y hermanos de la Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz, buenas noches. El Señor nos bendiga. Seguimos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios de manera virtual, pero es una bendición que cada noche podamos escuchar o ver a las personas que Dios coloca para
compartirnos ese mensaje de la palabra. Esta noche quiero compartir con ustedes un corto mensaje. Entre semana usted llega a su casa después del trabajo, de pronto cansado, de pronto de haber tenido muchas reuniones por Zoom, ¿verdad? Y quiero en esta noche compartir la palabra de Dios con ustedes. Y comenzaré diciendo que hay pasajes de la palabra de Dios, historias de la palabra de Dios, que se quedan muy en nuestro corazón porque las hemos compartido muchas veces o porque son demasiado impactantes el relato bíblico y eso hace que las recordemos mucho. Por ejemplo, creo que todos recordamos la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Es uno de esos pasajes que enseñamos en la iglesia, que le enseñamos a los jóvenes, a los niños, y es muy conocido. Ese pasaje dice la palabra que Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana. Recordamos que el impacto de esa conversación en la mujer samaritana fue de cambio total en su vida, y la mujer samaritana corrió y fue hasta los hombres de aquella ciudad y les compartió lo que había vivido en la conversación con Jesús, de tal forma que aquellos hombres de Samaria quisieron ellos mismos escuchar de parte de Jesús la palabra y le pidieron que si fuera posible se quedara con ellos un tiempo, a lo que Jesús accedió y se quedó allí 2 días. Ese es un pasaje que recordamos y que es muy ameno leerlo. A partir de allí comienza nuestro relato bíblico en esta noche que he denominado 30 kilómetros. Está en Juan capítulo 4, versos 43 en adelante. Dice la Biblia: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, se encadena un evento con el otro. Sale Jesús después de pasar 2 días con los hombres de Samaria y sale de allí, de aquel lugar, y va a tierra de Galilea. Y los galileos lo recibieron quizás de una manera especial porque habían visto lo que había pasado en las bodas de Caná de Galilea. Pero Jesús, dice la Biblia, daba testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, pero los galileos lo le recibieron muy afectuosamente, muy especialmente porque habían visto la señal de la conversión del agua en vino. Cuando vino a Galilea, dice la Biblia que no solamente en Galilea se quedó la expectativa de que Jesús había venido, sino que esa buena noticia de que Jesús había venido a Galilea se expandió por otras ciudades y entre ellas en Capernaum. Eso dice la palabra de Dios. Es decir, Galilea es una región de varias ciudades, entre ellas Caná y la otra Capernaum. Hasta allá llegó la noticia de que Jesús había venido. Versículo 46 de Juan capítulo 4. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Es decir, regresó, y por eso la expectativa de los galileos, seguramente diciendo: vino Jesús, el que estuvo en la fiesta, convirtió el agua en vino, está otra vez aquí. ¿Qué milagros irá a hacer en esta oportunidad? Pero esa noticia también llegó hasta Capernaum. Y el versículo 46, en la parte B, dice: y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum fue un epicentro también de los milagros maravillosos de sanidad de parte de Jesús. Y quisiera solamente recordarles esta noche un evento que ocurrió en Capernaum, por el cual también conocían del poder sanador de Jesús en aquella ciudad. Y eso está en Mateo capítulo 8, verso 5.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Sé que también recuerdan ese pasaje que ocurrió en Capernaum. Entonces, cuando Jesús viene a Galilea, a Caná, los galileos lo reciben con expectativa porque recordaban lo que ya había hecho. Pero la noticia llegó hasta Capernaum y allí en Capernaum había sucedido este milagro y ya la gente sabía del poder sanador de Jesús. Así que aquel hombre que tenía a su hijo enfermo, que dice el versículo 46, que era un oficial del rey, es decir, una persona que trabajaba con el gobierno, pero su hijo estaba enfermo. Esa noticia llegó hasta Capernaum. El verso 47 dice: es decir, el hombre cuyo hijo estaba enfermo, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Cuando esa noticia, esa buena noticia de que Jesús había venido de Judea a Galilea, que estaba en Caná, el hombre que estaba en Capernaum no dudó un momento en ir a ver a Jesús, él estaba en Capernaum, Jesús estaba en Caná. ¿Para qué? Para que viniera hasta Capernaum a sanar a su hijo que estaba enfermo. Eso es lo que nos dice el versículo 47, pero al final del versículo dice que el hijo de aquel hombre no estaba solamente enfermo, sino a punto de morir. Eso es lo que relata la palabra de Dios. El hecho de que el papá de este niño, joven, no lo sé, escuchara que Jesús estaba en Caná, y dice la Biblia, no dudó en ir, es decir, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Ese vino a él, usted y yo lo leemos así de fácil, así de rápido. Pero quiero contarles que la distancia entre Caná, donde estaba Jesús, y Capernaum, donde estaba aquel hombre con su hijo enfermo, son dos ciudades de la misma región de Galilea, pero la distancia entre una y otra son 30 kilómetros. Es decir, un día de camino, según nos especifica la Biblia. Pero esa distancia no era demasiado larga para ese papá angustiado. Papás y mamás, ¿no es cierto que ninguna distancia es demasiado exagerada para que la recorramos en favor de nuestros hijos? Porque su hijo no solamente tenía una fiebre alta, que después lo leeremos, sino que estaba a punto de morir. Entonces son 30 kilómetros los que tiene que recorrer aquel hombre entre Capernaum y Caná. Nosotros lo leemos fácil, pero venir a él demandaba 30 kilómetros. Efectivamente, la Biblia dice que se encontraron. Eso es claro en la palabra de Dios. Se encontraron. Versículo 48. Ellos se encuentran. Es decir, el hombre que viene de Capernaum encuentra a Jesús en Caná. Jesús y él seguramente hablaron, eso está implícito dentro del pasaje, pero aquel papá no se imaginó la respuesta de Jesús para él. No se la imaginaba, como usted y yo no nos la imaginamos escuchando el relato bíblico, pero si vamos al texto vamos a encontrar la respuesta. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. No es una pregunta, es una afirmación. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Eso no se lo esperaba el papá. Eso no se lo esperaba aquel hombre que había venido urgentemente a buscar a Jesús. Esa respuesta de Jesús fue directamente a la fe del papá, pero tenía que ver con el recibimiento que había tenido cuando llegó a Galilea. Cuando los galileos lo vieron llegar, lo recibieron expectantes. ¿Por qué? Porque habían visto el milagro que había habido en las bodas de Caná. Entonces Jesús hace referencia a ese evento y a esa expectativa que todo mundo tenía de ver qué era lo que iba a hacer Jesús. Entonces Jesús va directamente a la fe del papá. Mis hermanos
y hermanas, aquel hombre había recorrido 30 kilómetros entre Capernaum y Caná. Tenía un objetivo y era que Jesús lo acompañara hasta su casa para sanar a su hijo. Ese era el propósito de aquel hombre. Así que él no iba a desistir por aquella respuesta que había recibido de Jesús. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él no dijo: bueno, Señor, ya que tú lo dices, pues sí, estamos expectantes. Él no se puso a pensar en cosas, en nada. Solamente le dijo: Señor, insisto, por favor, ven conmigo a Capernaum antes de que mi hijo muera. Era muy grave lo que estaba pasando con su hijo. Así que no se detuvo, insistió, pero no obtuvo la respuesta que anhelaba. ¿Saben, hermanos? El versículo 50 es otra respuesta que el papá no espera. Miremosla. Dice el verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Esa respuesta no se la esperaba el papá, porque la idea primaria del papá era que Jesús fuera con él a Capernaum. Y Jesús le dice como segunda respuesta: bueno, está bien, después de su insistencia, vaya, su hijo está sano. Esa tampoco se la esperaba aquel papá. Entonces, el hombre recibe respuesta, pero Jesús no iría con él. El hombre tendría que devolverse solo de Caná a Capernaum, solamente probando su confianza en el poder sanador de Jesús. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que aquel papá, con aquella urgencia, viene con la pretensión de que Jesús lo acompañe, pero Jesús le da otra palabra? Recuerden que el verso 27 dice: vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. La pretensión del papá era: Jesús va conmigo a casa, coloca su mano sobre mi hijo y lo sana. Ahora Jesús en el verso 50 le dice: está bien por tu insistencia, ve, tu hijo vive. Entonces la respuesta es: ve, pero no voy contigo. Dice la Biblia, verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuántos kilómetros tenía que recorrer de regreso? 30. No iría con Jesús, iría con la respuesta de Jesús, con la palabra que Jesús le había dicho. Verso 51. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Cuando llegó a Capernaum halló respuesta. Verso 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces, ustedes saben que el papá hizo cuentas y dijo: ayer a las 7, claro. Empezó a recordar que era la hora en que había estado con Jesús y Jesús había dicho: ve, tu hijo vive. Considero, mis amados hermanos y hermanas, que el padre de aquel joven, aquel niño, no lo sabemos, estaba recorriendo 30 kilómetros entre la oración y la respuesta, entre la súplica y la celebración, entre la palabra pronunciada por Jesús entre Caná y la respuesta que estaba en Capernaum. Usted y yo también podemos estar recorriendo, quizás no 30 kilómetros, pero el mismo camino entre Caná y Capernaum, entre la oración de súplica y la respuesta que llena nuestro corazón de gozo. Es posible que usted también esté recorriendo ese camino. Imagino que el padre tenía un plan en su cabeza. Yo voy, hablo con Jesús, le expongo la urgencia de que vaya a mi casa. Jesús me entenderá, hará a un lado sus compromisos que tenga allá en Caná. Caminaremos juntos, hablaremos, le contaré de mi vida, llegaremos a casa, él colocará su mano sobre mi hijo, sanará, porque yo ya he escuchado que él hace milagros, y luego celebraremos todos en casa, pero él se tuvo que devolver
solo entre Caná y Capernaum, porque Jesús le dijo solamente, ve, tu hijo vive. En Capernaum nos espera la respuesta que Jesús nos da anticipadamente por su palabra. Jesús tenía un mejor plan que el plan de aquel papá. Jesús había pensado diferente y así lo hizo. Y el verso 53 del mismo capítulo 4 de Juan dice, el Padre entonces entendió que en aquella hora eran que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Jesús tenía un plan diferente porque Jesús no solamente quería la sanidad del niño, sino que el corazón de esa familia se volviera a él y tuviera fe. Y la familia toda creyó, dice la palabra de Dios. Y la familia toda tuvo fe. Así que se hizo mucho más allá de lo que se pensaba. Cuando la Biblia dice creyó él y toda su casa, nos damos cuenta de un plan extendido que tiene el Señor. ¿Está caminando usted entre Caná y Capernaum? ¿Está usted caminando por una respuesta a una oración? Este pasaje de la palabra de Dios nos motiva a pensar que usted de pronto, y yo también, claro que sí, estamos haciendo un recorrido entre Caná, donde llegó la palabra, y Capernaum, donde llegará la respuesta, no solamente por un milagro, sino quizás por muchas respuestas que no imaginamos. Milagros sí puede hacer Jesús en este tiempo. De sanidad, sí. También de salvación, también de restauración espiritual y de consagración. Y de pronto estamos diciendo, si el Señor solamente hiciera acaso a mi oración en este solo punto. Pero mis hermanos, por la palabra de Dios hemos visto que el plan del papá era uno y el plan de Jesús fue otro. Y mejor que se hagan los planes de Jesús y no los nuestros, porque Él tiene misericordia extendida y creyó toda su casa y su hijo se sanó y valió la pena los 30 kilómetros o más, dirá usted, que recorrió aquel hombre en fe, en seguridad y en certeza por la palabra que Jesús le había dado. Este es el compartir de la palabra de Dios en esta noche que nos mueve la Biblia, el texto sagrado, nos mueve, hermanos, a esperar, no en una respuesta, sino en un plan maravilloso que Jesús tiene de llegar a un hogar, de llegar a una familia y llenar los vacíos y sanar las enfermedades y levantar el ánimo de los padres y consolar a los hijos y hacer cosas maravillosas. Si usted está orando por una sola respuesta, yo en esta noche por este pasaje de la palabra de Dios le digo animémonos a seguir caminando entre Caná y Capernaum, no por una respuesta, sino por muchos milagros que Dios quiere hacer en nuestros hogares y en medio de nuestras familias. Padre, en esta noche te doy gracias por darme el permiso, la oportunidad y la responsabilidad de compartir este mensaje de tu palabra. Te pido que mis hermanos reciban de parte tuya la consolación y la esperanza de que tienes grandes planes de bendición para nuestros hogares y nuestras familias, que quizás no es de la manera que nosotros lo estamos pensando o imaginando, pero que tu palabra nos dice que tienes pensamientos de bien hacia nosotros. Gracias por tus planes extendidos de salvación, de sanidad, de restauración. Gracias, Señor. Aceptamos, Señor, seguir caminando entre Caná y Capernaum para recibir muchas respuestas que quizás ni siquiera hemos pensado. Avanzamos en fe, creyendo en la palabra que tú nos has dado anticipadamente. En Cristo Jesús, gracias Señor por tu presencia en esta noche. Bendice mis hermanos en sus hogares, consuela sus corazones y anímanos a todos, Señor, a esperar en ti y a caminar por fe y no por vista. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Saludo cordial, mis hermanos. Una buena noche.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y